Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos una vez más chicos al canal. Pues la clase de hoy es una clase de asignación de costos indirectos. Vamos a ver cómo se hace ese prorrateo primario del costo o la asignación de costos indirectos. Chicos, una vez más los invito a suscribirse al canal, a darle clic en la campanita de notificaciones para que cuando subamos un video pues les notifiquen. Gracias por estar aquí chicos y vamos a empezar la clase. Bueno chicos, estamos aquí en un ejercicio que nos plantean, ¿sí? Estos son los datos que nos plantea el ejercicio. Voy a leer los datos y con base a eso es que vamos a generar la clase del día de hoy. Nos dan unos equipos o nos dicen que la empresa cuenta con una edificación que vale 70 millones y con un computador que vale 3 millones. Nos dan unos salarios, ¿cierto? Nos dicen salarios y nos dan unos salarios, nos dicen o un operador de ensamble, un operador de planta, un operador de acabados, un representante de ventas, un contador y un administrador. Esos son los datos que nos dan en el ejercicio. Y nos dan un servicio del agua, un servicio de la luz y un servicio del teléfono. Recuerden que esto se aplica para cuando nosotros tenemos costos de departamentalización o asignación de costos indirectos. Nosotros vamos a ver qué es esa asignación. Lo que dicen los textos en la asignación de los costos indirectos es lo siguiente. Uno de los propósitos de la contabilidad de costos es determinar el costo de producir o comercializar un bien o de prestar un servicio. Es por lo tanto una tarea importante identificar todos los costos que concurren en la fabricación, comercialización o prestación de un servicio. Dentro de este proceso está la asignación de los costos indirectos a las unidades de actividad de la empresa. Entonces, ¿cuáles son las unidades de actividad de esta empresa? Nos dieron ensamble, nos dieron pintura, nos dieron acabados y nos dieron ventas. Y nosotros tenemos que decir cuál es el costo total del departamento. ¿Cuánto me cuesta a mí el costo del departamento de ensamble, el departamento de pintura, el departamento de acabados y el departamento de ventas? Yo tengo unos costos directos, si ustedes ven con respecto al ejercicio que me plantearon, todos los ejercicios van a ser diferentes, todas las empresas van a ser distintas en esta asignación del costo indirecto. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, yo tengo un operario de ensamble, ¿cierto? Un operario de ensamble que está acá y yo tengo el área de ensamble. El costo de este empleado es un costo directo del servicio. Lo mismo el operador de pintura es un costo directo del servicio. Lo mismo el operador de acabados es un costo directo del servicio. El representante de ventas es un costo directo del servicio de ventas. Pero cuando nosotros tenemos el contador, el administrador, los servicios públicos y a la edificación y el computador, esos son costos indirectos del servicio. ¿El contador me lleva la contabilidad de toda la empresa? Sí. Yo tengo que cargarle ese contador a cada una de las unidades o de los centros de costos o de los departamentos de la empresa. Yo tengo que asignarlo. ¿Con base a qué? Con base a una asignación. A ustedes les van a hablar o de bases del reparto o le van a hablar a ustedes de bases de asignación. Bases de asignación. Entonces, lo que tenemos que tener claro son esos nombres específicos que nos dan los profesores en las universidades. Nos hablan de prorrateo primario del costo y en realidad ese prorrateo primario del costo lo que quiere decir es que vamos a hacer una distribución de costos indirectos, ¿sí? Nos tienen que dar siempre unas bases de asignación. Aquí nos dicen, no me dieron base del reparto para los empleados indirectos, ¿cierto? Indirectos no dieron indirectos, no nos dieron una base de asignación, una base del reparto, me dijeron que el agua la distribuyera por metros cúbicos
que la luz por líneas instaladas, que el teléfono por líneas y que la depreciación por metros cuadrados. Entonces, con base a esta asignación, con base a esa asignación o a esa base del reparto, vamos a hacer la distribución de costos indirectos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que yo debo hacer es calcular los costos que yo voy a distribuir. Recuerden que asociado a estos salarios hay una carga prestacional. A mí me hablan de un subsidio de transporte que yo sé que por ley lo tengo que pagar, subsidio de transporte. Aquí sí me toca hacer la nómina uno por uno, transporte. Tengo que saber que hay una dotación, el ejercicio no me dice cómo calcularla, entonces yo no la voy a tener en cuenta porque el ejercicio no me lo dice por ningún lado. Si me dijera el ejercicio, pues yo haría la dotación. Supongamos que este ejercicio nos dice que la dotación es el 6% del salario básico. Vamos a poner eso como dotación. La dotación es el 6% del salario. Voy a poner acá salario básico. Entonces, con base a esos datos que nos está dando el ejercicio, con base a esos datos, es que yo voy a hacer mi distribución de los costos. ¿Listo? Voy a aumentar por acá un poquito mi pantalla para que ustedes puedan ver mejor allá en sus pantallas. Entonces recuerden, me dan una edificación, me dan un computador, me dan unos salarios, me dan las bases del reparto, me dan unos servicios públicos y me dan unos departamentos de la empresa. Entonces voy a liquidar primero la nómina que la tienen por ahí en el canal en una de las clases para que la tengan muy clara. Voy a tener en cuenta la dotación, voy a tener en cuenta, recuerden, SENA, ¿cierto? Recuerden que nosotros hablábamos por allá en esa clase. Tenemos SENA, ICBF y caja de compensación. Nosotros hablábamos en esa clase de que esto eran los famosos parafiscales, caja de compensación. Teníamos también algo que se llamaba salud. Voy a ponerlo por acá, salud, pensión y ARL. Teníamos algo que se llamaba prima, cesantías, intereses de las cesantías y vacaciones. Listo, entonces vamos a ver cuál es el total del empleado. Total del costo del empleado. Entonces, con base a eso, es que vamos a hacer la asignación de nuestros costos. ¿Sí? Nos toca primero calcular el costo. Yo voy a tomarlo por acá. Recuerden que ya lo voy a hacer de forma individual, ya no lo voy a hacer grupal como lo vimos en la clase anterior de cómo liquidar una nómina muy rápido. Entonces lo vamos a hacer de una forma individual. Entonces resulta que yo ya tengo aquí el costo de mis empleados. Yo lo que tengo que tener claro es sobre qué montos voy a liquidar. Voy a poner por acá el salario empleados. Listo. Subsidio de transporte para este año, 162.000 pesos. Con base a esos 162.000 pesos, ¿cierto? Que nos dice la norma, es que yo voy a decir quiénes tienen derecho. En este momento el único que no tendría derecho a esa prestación del subsidio de transporte sería el administrador porque supera los 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. De dotación el ejercicio nos va a decir que es el 6%. Entonces voy a calcular la dotación para los empleados. Entonces voy a tomar el salario por el porcentaje de la dotación. Para que me quede fija la celda de la dotación voy a oprimir F4 y ahí me queda fija y voy a hacer hacia abajo. Este no merece dotación, entonces no lo voy a tener en cuenta. Entonces recuerden, lo único que hago es hacer el cálculo del 6% para cada una de las personas que tienen derecho. El contador tiene derecho porque no supera los 2 salarios mínimos. Para tener en cuenta todos esos criterios de los que yo les estoy hablando, vayan nuevamente y vean la clase de cómo liquidar nómina en Colombia. Recuerden que el SENA nosotros hablábamos que era el 2%, el ICBF el 3%, la caja de compensación el 4%, la salud 8.5%,
5%, la pensión el 12%, el ARL para los ejercicios en clase dijimos el 1%, prima de servicios 8.33%, la provisión, cesantías 8.33%, la provisión, intereses de las cesantías el 1%, la provisión, las vacaciones el 4.16667%, la provisión. ¿Listo? Entonces, con base a eso, vamos a hacer la liquidación de cada uno de los conceptos por cada uno de los empleados. Entonces, voy a hacer el SENA para el primer empleado por el 2%, que es el SENA. Recuerden que pongo F4 para fijar la celda y voy a desplegar hacia abajo. Y yo ya tengo los conceptos a pagar por cada uno de los empleados. Voy a hacer lo mismo con el ICBF. Lo voy a multiplicar por el 3%, le doy F4, ahí me fijó la celda. Ya vemos que nos está generando el error. De pronto es el parámetro de la columna. Vamos a ver nuevamente. 4% por 3, perdón, el salario por el 3%, le voy a dar F4 y ya me tomó el cálculo, si era el parámetro de la columna, ya me tomó la casilla, listo, voy a hacer la caja de compensación nuevamente. Recuerden que era sobre el ingreso base de cotización, en este momento el único ingreso base de cotización es el salario, por eso estoy haciendo el cálculo de esa manera. Voy a ir acá, F4, listo, ya hice el parámetro, voy a arrastrar para todos los empleados y voy a sacar la salud nuevamente, el ingreso base de cotización por el 8.5%, fijamos ese 8.5%, F4, listo, 119.000 y hacemos el arrastre para cada uno. Ahorita voy a hacer una verificación que me esté quedando, ingreso base de cotización, que me esté quedando bien los datos. Por el 12%, F4, listo, ya lo hice. Voy a desplegar hacia abajo la columna. Nuevamente voy a ir por el ARL, ingreso base de cotización. En este momento este es el ingreso base de cotización y voy a hacer el cálculo por el 1% del ARL. Recuerden que dijimos que para los ejercicios en clase nosotros hablábamos del 1%, pero ustedes tienen que tener claro que es sobre una tabla del riesgo. F4, listo, el ARL. Control Z. Algo le pasó a mi computador. No me quiere tomar esas casillas. Listo. Control Z. Algo le pasó. Devolvámonos otra vez al cálculo. Listo. Listo. Listo, vamos a seguir entonces, chicos. Vamos a ir al cálculo de la pensión. 1.400.000, que es el ingreso base de cotización, por el 12%. Vamos a tomar F4 para que lo deje seleccionado. Luego vamos a arrastrar la casilla. Listo, vamos a ir al concepto ARL, ingreso base de cotización por el 1% para que quede fija la casilla. Damos a dar F4 y arrastramos para cada uno de los conceptos. Recuerden que aquí en este concepto de primas, cesantías e intereses de las cesantías, nosotros vamos a hacer una fórmula que es, vamos a abrir paréntesis y vamos a tomar el salario más el subsidio de transporte, cerramos paréntesis y multiplicamos por el 8.33% y dejamos esa casilla fija con F4. Recuerden que primas, cesantías e intereses de las cesantías van con el subsidio de transporte. Recuerden que el subsidio de transporte hace parte integral del salario para el concepto de
Prima, cesantías, intereses de las cesantías. ¿Listo? Entonces por eso la prima nos toca hacerla de esa forma. Entonces chi igual, nuevamente abrimos paréntesis, el salario más el subsidio de transporte es ingreso base de cotización más subsidio de transporte. En este caso, en este ejemplo, el ingreso base de cotización es el salario y multiplicamos por el 8.33%. Hacemos que esa casilla quede fija con F4 y ya que hicimos el cálculo, lo arrastramos para que nos calcule a todo. Y vamos a hacer por último el de los intereses de las cesantías. Shift igual, abrimos paréntesis, el salario más el subsidio de transporte, cerramos paréntesis por el 1% y hacemos que esa casilla quede fija con F4 y seguimos adelante. Hacemos el arrastre, ya no la va a calcular y recuerden que aquí las vacaciones siempre nos dicen que es el sobre el salario básico. En este caso, el salario básico es el mismo ingreso base de cotización, por eso es que cogemos el salario, porque es el mismo ingreso base de cotización. Si hubiera un concepto de horas extras de prima de servicios, pues lo único que nosotros haríamos es hacer la sumatoria con las horas extras o con los recargos y con base a eso es que nosotros hacemos el cálculo. Ya tenemos el costo total de los empleados. Voy a hacer una verificación por aquí aleatoria. Voy a coger el ingreso, el salario, que es el ingreso base de cotización, más el subsidio de transporte. Voy a tener ese valor y voy a liquidar por este valor el 8.33%, que era para el salario de 350.000 pesos. Eso nos tiene que dar, voy a poner por acá, 126.000 pesos. Si ustedes ven, es este que calculamos aquí y este mismo que calculamos aquí. O sea, la verificación nos dio bien. Podemos decir que ya calculamos el costo total de cada uno de los empleados. ¿Qué voy a hacer? Voy a traer la casilla sumatoria. Voy a eliminar esta y voy a traer mi casilla sumatoria, que sería la suma de todos los conceptos, es el costo total del empleado. Salario, subsidio de transporte, dotación, cena, ICBF, caja de compensación, absolutamente todos los conceptos los tengo que sumar. ¿Listo? En el segundo empleado también, desde el salario, recuerden que ahora necesitamos uno a uno el costo. Voy otra vez a mi casilla autosuma, voy a sumar todos los salarios de este otro empleado. Voy a hacer esta casilla autosuma nuevamente y voy a hacer los salarios de este empleado de representante de ventas. Le doy enter, voy a hacer el del contador, vamos a tomarlo aquí, aquí está enter, y por último vamos a hacer el del administrador, la casilla de sumatoria, y vamos a sumar horizontalmente. Recuerden que el administrador no tiene derecho a subsidio de transporte ni a dotación. Y yo ya hice el cálculo de uno a uno los conceptos de la carga prestacional para cada uno de los empleados. Entonces yo ya puedo decir cuál es el costo directo de los empleados, el costo directo para ensamble. Para ensamble, pues voy a ir a este empleado que corresponde a ensamble, ¿cierto? Lo único que voy a hacer es sumar el costo y lo voy a poner. Pintura, voy a hacer exactamente lo mismo, voy a ir cuánto vale el operario de pintura, que es el segundo, que me vale exactamente lo mismo, voy a poner acá y voy a ir cuánto vale el empleado de acabados. El empleado de acabados, el operario de acabados es este 1.350.000, lo voy a poner en directo y voy a ir al departamento de ventas y también voy a ir con ese representante de ventas. Voy a poner la casilla del costo total, que fue el que calculé, y yo ya tengo el costo de los empleados directos. El costo de los empleados directos está aquí para cada uno de los servicios o para cada uno de los departamentos o para cada uno de los centros de costo. Recuerden que esto es operario, operario, operario 1, esto es operario 2, de pronto me quedó mal escrito, operario 2 y operario 3 para que no tengan problemas por ahí, operario 3. Listo. Ya tengo los costos directos. Ahora me dicen
que, ojo, que hay unos empleados que son costos indirectos. Claro, estos 3 empleados los tengo aquí, son costos directos, estos 4 empleados. Por cada departamento está ese costo, yo ya lo asigné, ya lo calculé, ya lo calculé y ya lo trasladé. Ahora me toca asignar los costos indirectos. Estos 2 empleados son un costo indirecto. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer la distribución, pero recuerden, no me dieron base del reparto. ¿Qué valor tengo que distribuir de los empleados? Pues el valor de los empleados indirectos es la suma del costo de lo que me valen esos 2 empleados, que sería este valor y este valor. Recuerden, son los últimos 2 empleados, el contador y el administrador, que son costos indirectos de los departamentos. Entonces, lo único que yo hago es sumar el costo, las 2 casillas, ¿cierto? Y ya tengo el costo a distribuir, es este costo. Pero en las bases de reparto, la base de asignación dice que no me dieron base de asignación para los empleados. Cuando no me dan una base de asignación, lo único que yo voy a hacer es el costo de los empleados dividido la cantidad de departamentos, y yo voy a hacer una asignación a cada uno de los servicios o a cada uno de los departamentos de ese costo que me dio acá. ¿Sí? Porque no me dieron una base de asignación. Es como cuando uno, no sé, cuando uno tiene su esposa, o la esposa tiene el marido y le dicen, le doy estos 10.000 para las onces de los niños, y son solo 2 niños. ¿Cómo se hace la asignación? Pues yo divido es por las cabezas que son los 2 niños. Entonces 10.000 dividido 2 nos daría de a 5.000 para cada niño. Incluso ustedes van a muchas viviendas o muchas casas donde arriendan apartamentos y les dicen que la luz la cobran por cabeza que haya dentro de los apartamentos. Entonces simplemente usted arrienda con 2 personas y van a hacer una distribución de los costos indirectos por persona. Aquí no nos dan ese por persona, sino no nos dan es una base del reparto. Al no darnos una base del reparto, pues lo único que yo puedo hacer para asignar el costo a cada uno de los departamentos es hacer una distribución equitativa, por lo que no hay base del reparto. Si hubiera base del reparto, nos las tienen que indicar y con base a la indicación hacemos la distribución. Las depreciaciones. Las depreciaciones sí nos las dan por acá y nos dicen que por metros cuadrados. Primero nos toca hacer el cálculo de la depreciación. Recuerden que las edificaciones, la vida útil de las edificaciones es a 20 años y del equipo de cómputo es a 3 años. Entonces, ¿qué nos dice una depreciación en línea recta? Yo voy a sacar por acá, vamos a irnos a nuestro Google y vamos a ver qué es una depreciación en línea recta, porque ustedes tienen que ver que una depreciación es una pérdida de valor, ¿sí? Cuando nosotros compramos el inmueble no cargamos eso al costo o al gasto, sino siempre cargamos es el tema de las depreciaciones. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta eso a la hora de hacer la asignación. Yo voy a poner por acá que son depreciaciones, y aquí nos va a decir nuestro buscador de Google que es una depreciación. Démosle un minutico al computador que está un poquito lento, muchachos. Entonces aquí nos van a decir que es una depreciación. Recuerden que aquí me dan el costo a mí de cuánto me valió la edificación, pero yo ese valor que me dio la edificación no es lo que llevo nunca a la distribución. Yo siempre voy a llevar es la depreciación. Entonces vamos a ir por acá a la definición, no la encontramos, definición, y aquí nos dice, ¿qué es la depreciación? Es un concepto de contabilidad que se refiere a la pérdida de valor de un bien, experimentando a lo largo de su vida útil. Este cálculo lo realizan todas las empresas a todos sus activos fijos, es decir, con los objetos y bienes que compra la compañía para aprovecharlos durante algunos años. Entonces, lo único que yo tengo que hacer para el tema de la depreciación en línea recta es, si me dicen
Recuerden que por allá hay unos conceptos de valores residuales. Si quieren, en una próxima clase yo les explico qué es un valor residual con base a la depreciación, pero aquí vamos a hacer una depreciación en línea recta sencilla. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es que un año tiene 12 meses y que yo necesito hacer la depreciación mensual porque esto es un cargue de costos mensuales. Yo estoy averiguando cuántos empleados tiene la empresa y cuál es el costo mensual de cada uno de los empleados. Y yo voy a averiguar cuánto me vale un servicio o un departamento o un centro de costo en un periodo específico. Vamos a hacerlo a mes. Entonces, lo único que yo tengo que coger es los 20 años de la vida útil por los 12 meses que tiene un año y esto me va a dar 240 meses. Igual voy a tomar los 3 años por los 12 meses del año y me va a dar 36 meses. Y ahora sí voy a hacer la depreciación. Los 70 millones dividido los 240 y los 30 millones dividido los 36 meses y yo ya hice el concepto de mis depreciaciones. Yo ya tengo aquí el total, voy a hacer el total de las depreciaciones y este es el valor que yo tengo que distribuir mes a mes por costo o gasto de las depreciaciones. Recuerden que todo se interpreta es el bien como lo esté utilizando. Si yo utilizo el computador para el buen funcionamiento de la empresa, para desarrollar mis labores de buen funcionamiento de mi empresa, lo voy a llevar como un gasto, pero si el computador está específicamente en el área de pintura y yo lo utilizo para hacer, no sé, la asignación de cuánta cantidad de pintura tengo que mezclar por cada, no sé, por cada vaso de thinner, entonces él me está sirviendo en el proceso de producción, yo lo llevaría es como un costo. Entonces recuerden que todo depende de para qué utilicemos el equipo o para qué utilicemos el activo fijo, se lleva como mayor valor al costo o mayor valor al gasto. ¿Listo? Como costo o como gasto, no como mayor valor, si no lo llevamos como costo o como gasto, digamos que esto hace parte del costo. Recuerden, en otra clase les voy a enseñar a depreciar teniendo en cuenta los valores residuales de los activos fijos. Entonces yo ya tengo el valor a distribuir que son 375 y me dicen que lo tengo que hacer por metro cuadrado. Lo único que voy a hacer aquí es traer el valor de la distribución que son 375.000 y hallar el valor de un metro cuadrado con respecto a la depreciación. ¿Qué tengo que hacer? Voy a sumar los 300 metros de ensamble más los 200 metros cuadrados, los 200 metros cuadrados de pintura más 160 metros cuadrados de acabado más los 57 metros de ventas y yo tengo en total metros cuadrados. Tengo un total de 717 metros cuadrados. Yo quiero saber cuánto vale un metro cuadrado. El valor de la depreciación dividido en la cantidad de metros cuadrados me da el valor por metro cuadrado. Entonces, como yo ya sé cuánto vale un metro cuadrado, recuerden que todo esto está formulado. Entonces, si está formulado, automáticamente Excel me está multiplicando por los decimales que yo tenga. Si ustedes no lo están haciendo en un cuaderno, les toca tener hasta 4 decimales para que el ejercicio les dé perfecto. Entonces, yo ya tengo cuánto vale un metro cuadrado. Lo único que voy a hacer es la asignación de las depreciaciones a cada uno de los departamentos. Entonces, el valor del metro cuadrado por los metros cuadrados de ensamble que fueron 300 y yo ya le asigné 156.904 a ensamble. Voy a hacer lo mismo con pintura. Voy a ir el valor del metro cuadrado por los 200 metros cuadrados de pintura y yo ya le asigné 104.603 pesos. Voy a hacer lo mismo con acabados, el valor del metro cuadrado por 160 metros cuadrados de acabados y ya le asigné 83.682. Voy a ir a ventas, el valor del metro cuadrado por 57 metros cuadrados que tiene el área y yo ya hice la asignación. ¿Cómo sé si esto me está quedando bien, muchachos? Lo único que yo puedo hacer es en una tablita independiente, porque esta es la matriz de asignación de los costos indirectos, donde me aparece el concepto de costos directos del departamento, los costos asignados y los costos totales por departamento. Si yo sé que quiero saber que esto me esté quedando bien, lo único que tengo que hacer es la sumatoria por acá aparte y me tiene que dar el valor a distribuir 375
375.000, 375.000 y 375.000. Yo ya sé que está bien mi depreciación o mi asignación de las depreciaciones para cada uno de los conceptos. Vamos a ir al agua. Yo tengo por acá el recibo del agua y son 300.000 pesos. Entonces lo único que voy a bajar aquí es el agua. Voy a ir, traer los 300.000 pesos del agua y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer la sumatoria de los metros cúbicos totales de consumo. Entonces voy a sumar los 6 metros de ensamble más los 14 metros de pintura más los 13 metros de acabados más los 2 metros cúbicos y me va a dar un total de metros cúbicos. Voy a poner por acá cúbicos, el total de metros cúbicos, el total de metros cúbicos que son el total de metros cúbicos que son 35. Voy a sacar el valor de un metro cúbico, 300.000 dividido en 35 y me va a dar el valor metro cúbico. Entonces yo ya tengo el valor de un metro cúbico, voy a hacer exactamente lo mismo. Como voy a distribuir el agua, el recibo del agua, voy a poner el valor del agua por 6 metros cúbicos de ensamble. El valor de un metro cúbico por el valor de los metros cúbicos de consumo. Voy a hacer lo mismo acá, el valor de un metro cúbico por los metros cúbicos de consumo 13 y voy a hacer lo mismo acá, el valor de metro cúbico por los 2 metros cúbicos de consumo. Recuerden, por acá imaginariamente hago la sumatoria y me tiene que dar 300.000 pesos. Sé que el ejercicio me está quedando bien. Voy a hacer la asignación de la luz. La asignación de la luz me dice que por líneas instaladas, entonces tengo que tener el valor a distribuir, son 450.000 pesos. Voy a ponerlo por acá, 450.000, que es el recibo de la luz, y voy a hacer la distribución. Lo primero que tengo que saber es que hay 13 líneas instaladas en ensamble, que hay 2 líneas instaladas en pintura, 5 en acabados y 4 en ventas, para un total de 24 líneas. ¿Cuánto vale una línea? Pues voy a coger el valor a distribuir dividido las líneas y esto me va a dar el valor por línea. Entonces, como yo ya tengo el valor por línea, lo único que voy a hacer es la distribución de la luz, el valor de la línea por, el valor de la línea por la cantidad de líneas, que eran 13 para ensamble. Hacer lo mismo acá, voy a coger el valor de la línea por las 2 líneas de pintura, voy a coger el valor de la línea por las 5 líneas de acabado y por último voy a tomar el valor de la línea por las 4 líneas de ventas y ya hice la asignación. Recuerden, por aquí voy a hacer la sumatoria y me tiene que dar el valor a distribuir, que son los 450.000 pesos. Ahí está el valor a distribuir y por último voy a hacer la distribución del teléfono. Recuerden que todo es, hagamos este teléfono distinto, no lo hagamos por líneas, sino hagámoslo si nos dijeran en porcentaje, porque a mí me pueden decir que este lo distribuyamos o que hagamos la distribución por líneas, no, sino por porcentaje. Y nos dicen por porcentaje. Y nos dicen por porcentaje y nos dan los siguientes porcentajes. Entonces nos dicen que aquí es el 15, que aquí es el, vamos a irnos por acá, que aquí es el 25%. Entonces 25, aquí es el 15%, 25%, ahí ya tenemos un total del 60% y aquí nos dicen que es el 40%. Yo ya puedo hacer la distribución. ¿Qué me tocaría hacer? Yo tengo el valor a distribuir, que es el teléfono, es lo único que voy a llevar allí abajo, el valor del teléfono, ¿cierto? Que es el valor a distribuir, 120.000 pesos, y me están diciendo que la asignación la debo hacer en porcentaje. Lo único que debo hacer es el valor a distribuir por el porcentaje de ensamble, el valor a distribuir por el porcentaje de pintura, el valor a distribuir por el porcentaje de acabados y el valor a distribuir por el porcentaje, el acabados por el porcentaje que nos dan ahí. Y yo ya tengo el costo total de cada departamento. Yo ya sé cuánto equivale el costo de mi departamento con estos costos que me dieron, ¿sí? Y con estas bases de asignación o con estas bases del reparto, yo ya puedo decir, mire, el departamento de
El departamento de ensamble a mí me cuesta 2.579.654. El departamento de pintura a mí me cuesta 2.383.674 pesos. Recuerden que yo hice una asignación de los empleados indirectos, una asignación de las depreciaciones, una asignación del agua y yo ya le cargué a cada departamento el costo por departamento. Entonces, recuerden, así se hace una distribución o un prorrateo primario del costo, aunque dentro del prorrateo primario del costo puede haber un prorrateo secundario. ¿Qué es un prorrateo secundario? Del costo que nos digan que hay dos, no sé, que hay dos departamentos que son base y dos departamentos que no son base. ¿Sí? Que dos departamentos que son base o que son principales y dos departamentos secundarios y que los dos departamentos secundarios que hagamos una distribución de estos dos departamentos en estos dos. Yo la podría hacer, sí, si me dan bases de asignación. Entonces me dicen, a mí me pueden decir, haga el prorrateo secundario del costo de los dos departamentos secundarios que son acabados. Bueno, en verdad debería ser pintura y acabados, pintura y ensamble. Deberían ser los dos secundarios y acabados ya sería el último, ¿cierto? Y ventas, yo no lo dejaría como un departamento secundario y yo puedo decir, estos costos distribuirlos de la siguiente manera en estos departamentos para hacer un total definitivo de acabados y un total definitivo de ventas. Se los enseñaré en otra clase. Em, Recuerden chicos, todas las dudas que ustedes tengan con respecto a lo que les estamos enseñando en el canal, lo pueden plasmar dentro de los comentarios, ¿sí? Dentro de los comentarios me pueden dejar las dudas que tengan y yo con gusto se las resolveré. Entonces, no siendo más chicos, me despido, les doy gracias por estar aquí y los invito a que se suscriban al canal y a que le den like y compartan. Dios los bendiga.